Hoy, capítulo 21 de Teorías de la Plusvalía, reacción contra los economistas. Este es un capítulo que, bueno, pues seguimos la estela. El capítulo anterior era la disolución de la escuela ricardiana y aquí en este capítulo pues vamos a seguir viendo algunos autores que beben de Ricardo, pero que desde luego tienen una perspectiva en puntos muy importantes, pues muy diferente a la de Ricardo. Eso sí, partiendo de sus bases teóricas, por cierto. Entonces, empieza Marx analizando un panfleto que es de un autor anónimo, en el cual, bueno, pues para empezar ya lo que viene a ser el, el plus trabajo, la plusvalía, por este autor es concebida, la renta, el interés y la ganancia, como fruto del excedente del trabajo impago, ¿no? Del trabajo que no se paga a los trabajadores, del plus trabajo. Entonces ya este autor va a identificar, a diferencia de cómo hacían otros economistas, pues a la ganancia, sí, a la ganancia y al excedente como fruto del trabajo impago del expolio de la clase trabajadora. Por otro lado, se nos señala algo que ya sabemos, que el capitalista tiene un incentivo, tiene un interés en pagar lo menos posible al trabajador, ¿no? En reducir al mínimo el salario de este, sus costes de vida. Si el capitalista, o mejor dicho, la clase capitalista, descubre una forma por la cual puede alimentar y sostener vivo al trabajador con menores costes para sí mismo, pues lo hará. En el libro 1 del Capital, si no recuerdo mal, se habla de cómo se adulteraba el pan y lo que en origen era un pan, digamos, decente, pues termina siendo adulterado a lo largo de las décadas para abaratarlo, pero obviamente la calidad nutricional del mismo pues decrece notablemente. Entonces, vemos que hay un completo desapego del capitalista con respecto al trabajador y cómo este panfletista lo descubre, ¿no? Lo percibe. Pero además hay otro elemento relativo y es que el mínimo relativo para la supervivencia de los trabajadores, o sea, es un mínimo que es relativo, es decir, es referente a una serie de condicionantes históricos y políticos, podríamos decir. Es decir, hasta qué punto la clase trabajadora está sometida va a ser, digamos, el indicador de ese mínimo relativo. Obviamente hay factores que son ajenos a la lucha de clases, como puede ser el hecho de vivir en el Caribe, donde no es tan necesaria la calefacción o es casi innecesaria, frente a, por ejemplo, vivir en Siberia, donde pues, las condiciones de vida requieren esa calefacción, requieren un tipo de vivienda específica y, por lo tanto, eso puede afectar a el coste de la supervivencia y, por lo tanto, el coste de los salarios. Pero, en todo caso, se señala aquí, como ya vimos en el libro primero, que este mínimo, este salario mínimo es relativo. ¿Relativo a qué? Bueno, pues a los conflictos de clase. Una idea aquí que aparece y se repite de forma bastante continua, una idea fundamental es que los salarios no se convierten necesariamente en bienes de consumo, en bienes necesarios. Ni al contrario, no todos los bienes de consumo producidos por una sociedad van a ser comprados con trabajo asalariado, es decir, con salario pagado a trabajadores productivos. Hay otras alternativas. Por ejemplo, parte de esos bienes necesarios puede ser vendido en el extranjero, intercambiado por bienes de lujo extranjeros. Esto, por cierto, condiciona el consumo y recuerda bastante a algunas teorías de la dependencia que nos hablan de cómo los países periféricos, sus clases dominantes, pues tienen un consumo particular según el cual, bueno, pues ellos eh, aumentan, ¿no? Digamos, el consumo de estos bienes de lujo con condiciones de explotación muy altas para su clase trabajadora y con la exportación de estos bienes necesarios. Por poner un ejemplo más sencillo, podríamos pensar en la soja que produce Brasil o en la carne que produce Argentina, o viceversa realmente, porque ambos países producen lo mismo. Estos bienes necesarios, bienes de consumo que se exportan a Europa a cambio, por ejemplo, o a los Estados Unidos, a cambio, por ejemplo, de pues, bienes de lujo como puede ser un coche de alta gama, o puede ser un barco, o puede ser cualquier otro tipo de bien que, digamos, escapa a este tipo de consumo obrero. Y bueno, otra realidad es que las ganancias no se van a reinvertir necesariamente, ¿no? En, en bienes de consumo puede reinvertirse en capital. Es decir, las ganancias que yo tengo de la venta de bienes necesarios que no van al fondo de consumo obrero,
sino que se intercambian por, digamos, bueno, se van a intercambiar como capital porque se va a reinvertir en capital, pues eso va a condicionar la estructura del capital. Entonces tenemos como esta idea de que los salarios se van a convertir necesariamente en bienes de, porque todos los bienes de consumo, perdón, se van a corresponder necesariamente con los salarios, es falsa, ¿no? Digamos que hay una amplia gama de alternativas y estas alternativas pues van a condicionar de forma diferente la estructura de esa economía capitalista. Bien, hasta aquí sería, bueno, he resumido la primera parte de este panfleto, ¿no? En el cual pues, se nos habla de la concepción de la ganancia, la renta y el interés como plus trabajo y la interdependencia de acumulación del capital, ¿no? El fondo de trabajo. Pasaríamos entonces al siguiente punto, que es la... Ah, bueno, no, perdón, nos mantenemos en el mismo punto, pues, perdón, y bueno, reincide en la misma idea, no todos los bienes necesarios se convierten en salarios, la introducción de la maquinaria incrementa a los trabajadores redundantes, es decir, como ya se ha visto en otros apartados, la maquinaria lo que hace es desplazar a trabajadores de antiguos oficios, lo cual no quiere decir que la sociedad esté abocada a un incremento continuado del paro, sino lo que quiere decir es que en el corto plazo o en esferas concretas de la producción, la introducción de maquinaria crea un desempleo, aumenta la fuerza de trabajo redundante, que obviamente, bueno, pues el capitalismo se encargará de contratarla allí donde le sea conveniente, es decir, que no es un paro, digamos, absoluto, no es un paro irremediable. Por otro lado, se presenta una idea muy interesante que vemos que en este capítulo y en otros capítulos, perdón, en este capítulo y en estos apartados sobre todo, pero también a lo largo del capítulo, hay gran presencia del comercio exterior. Se le da una importancia bastante alta porque, lógicamente, pues va a jugar un papel, como veíamos anteriormente, en cómo se distribuye el producto, cómo se localiza el producto y, bueno, también en el tipo de consumo. En todo caso, ¿qué es lo que nos viene a decir Marx? Pues nos dice que las naciones atrasadas, se identifica el concepto de nación atrasada con trabajo simple, menciona a los estados esclavistas de Norteamérica. Voy a buscar en la página en que aparece este concepto. Ah, sí, página 216. Está hablando de cómo los productos necesarios pueden convertirse en productos de lujo a través del comercio exterior. Y nos dice que bueno, pues existen... bueno, parece que se ha acoplado un micrófono. Vale. Que tenemos naciones atrasadas como los estados esclavistas de Norteamérica, que al estar conectadas con el mercado mundial, que se basa en la producción capitalista, pueden mantener una especie de monoeconomía, una economía monoexportadora basada en algunos bienes primarios y puede mantenerlo siempre y cuando la demanda de estos bienes primarios pues sea muy importante. ¿Por qué es importante la demanda de estos bienes primarios, ¿no? De estos bienes producidos mediante el trabajo simple. Bien, pues Marx nos dice que esto se da porque estos bienes pues son muy demandados, tienen muchas utilidades diferentes y bueno, pues van a encontrar su lugar en el mercado internacional sin que veamos un cambio, una diversidad en la estructura laboral y productiva de estas naciones. Entonces, esto nos recuerda bastante a ciertas economías periféricas que se caracterizan precisamente por este modelo monoexportador, según el cual son naciones atrasadas en tanto que solo movilizan trabajo simple, o no solo, pero fundamentalmente, y pueden mantener esta condición porque siempre encuentran sus clases dominantes, sus clases capitalistas, pues una importante demanda de ciertos bienes primarios. ¿Cuál es el problema de este tipo de economías? Bien, que la demanda es inestable y hay casos en los cuales pues, se producen verdaderas debacles que tienen implicaciones muy importantes de cara a las finanzas, fundamentalmente. En todo caso, nos da una visión bastante, aquí Marx ya va demostrando que tiene una visión bastante afinada de la división internacional del trabajo en su época y de las implicaciones que esto puede tener. Como ya digo, este intercambio de bienes necesarios por bienes de lujo, esta
condición de naciones atrasadas porque emplean trabajo simple que se mantiene en el tiempo, dado la demanda internacional, dado el mercado mundial, bien, pues ya nos van dando una imagen de la visión que puede tener Marx, del comercio internacional, y, bueno, sobre todo nos dan una imagen muy clara de qué jerarquías y qué división internacional del trabajo puede darse en el capitalismo y cuál es la dinámica de esta, ¿no? Porque, como ya digo, elemento terriblemente interesante, el hecho de que estas naciones atrasadas, por las condiciones del mercado internacional, mantengan esa condición de naciones atrasadas, de naciones que emplean fundamentalmente trabajo simple o incluso, peor, podría ser trabajo esclavo, que no es ya ni trabajo salariado. La producción de lujo está limitada por la extensión del mercado mundial, ¿no? Pues el lujo, como veremos más adelante, los bienes de lujo son bienes que no hubieran aparecido, o por lo menos no en la extensión en que se dan en el capitalismo, sin precisamente la producción capitalista y sin la extensión de los mercados. Existe una interrelación entre el crecimiento de la población y la productividad. Cuanto mayor es la población, mayor puede estar explotado el trabajo y, sobre todo, mayor puede ser la división de este trabajo, mayor puede ser la variedad de oficios. Entonces, esta mayor diversidad de oficios y una tasa de explotación mayor, dada la abundancia relativa de la población, pues da lugar a que se incremente la productividad. Pero es que además la productividad, por su mero incremento, permite una mayor riqueza material que permite de nuevo aumentar más la población y también, en cierto modo, beneficia, ¿no?, a la propia productividad, en tanto que una mejora técnica de la productividad pues puede devenir en menores salarios si esa mejora técnica afecta precisamente a los bienes de consumo obrero. En todo caso, ¿qué es lo que tenemos? Que dos factores diferentes, crecimiento de la población y productividad, se interrelacionan y crean, digamos, este tipo de dinámica. Bien, ahora sí pasaríamos al al punto B dentro de este primer apartado, que de nuevo estamos hablando del panfleto, del panfletista anónimo, que a pesar de ser anónimo, por lo menos parece que tiene muchísimos puntos en común con los siguientes autores de los que va a hablar Marx. Y bueno, pues tenemos aquí la idea de que el capital debe reponerse. La tendencia del mismo es a reponerse de forma ampliada, es decir, la producción capitalista se caracteriza porque para ella la acumulación es muy relevante, dado que la acumulación permite una obtención en el futuro de ganancias pues todavía mayores. Por lo tanto, la producción capitalista tiende a acumular de forma ampliada cada vez más, y esta acumulación debe reponer el capital variable. Capital variable que, por cierto, solo se menciona tangencialmente, incluso a veces pareciera que no es así, pero los trabajadores, como ya veíamos en el libro 1, adelantan su trabajo, es decir, adelantan el valor y solo cobran a final de mes, es decir, ellos son los que adelantan el capital o el capitalista y no al revés. En todo caso, debe reponerse este capital variable y el capital constante en una escala y proporción determinadas. La proporción va a estar determinada por el carácter del trabajo concreto que se va a realizar, es decir, por el proceso material que se desarrolla. Y como ya sabemos, pues hay distintos coeficientes, distintas composiciones orgánicas del capital, es decir, hay ratios diferentes para cada esfera de la producción y cada nivel tecnológico de la producción entre capital variable y capital constante. Y luego el fenómeno de la escala. Si estamos hablando de que la producción es generalmente una acumulación ampliada, es una producción ampliada, pues existe una escala a la que se acumula, y esa escala de nuevo va a estar muy relacionada con el tipo concreto de trabajo que se va a realizar, porque a veces un capital debe esperar varios años acumulando, digamos, dinero, ¿no?, capital monetario, para de esa forma poder permitirse una ampliación de su planta productiva o de su fábrica o lo que fuere. Es decir, los cambios en la propia escala pues están determinados, ¿no?, por el tipo de capital. Entonces, un fenómeno importante y que es fruto de confusión para los economistas ricardianos y demás, que bueno, de nuevo aparecerá este concepto más adelante, insisto en que aquí se repiten muchas veces ideas parecidas, es que
la idea de que el capital variable se representa en formas muy diferentes. A saber, tenemos el capital variable como salarios, como dinero contante insonante pagado a los trabajadores por su capacidad de trabajo. Pero tenemos también el capital variable como esos bienes de consumo que son efectivamente intercambiados por el ingreso que perciben los trabajadores. Por lo tanto, tenemos que el capital variable como tal no es tanto los salarios a secas, sino una relación social. Una relación social que se manifiesta, por cierto, cuando se enfrenta el pago, ¿no?, la remuneración a los empleados con los bienes de consumo obrero. Ambos dos, tanto los salarios como la cantidad de bienes de consumo obrero producidos por esa sociedad, están determinados por la clase capitalista. Por cierto, todo esto es un proceso que se da al margen de la voluntad del propio trabajador. Marx, para hablar de cómo se identifica el valor añadido en lo que serían las cuentas nacionales, divide la producción en dos sectores. Sabemos que por otras lecturas, pues también lo llega a dividir en dos sectores, lo llega a dividir en producción de medios de producción y producción de medios de consumo obrero o de consumo final, que se puede subdividir a su vez en medios de producción, medios de productos de consumo obrero y productos de lujo. Pero bueno, aquí básicamente para este cálculo, que según Marx pues, es sencillo, va a diferenciar el consumo final y el consumo industrial. El consumo final, por cierto, es un consumo improductivo, como veremos más adelante, pero bueno, lo adelanto ya aquí. Es un consumo improductivo que no viene, digamos, a formar parte de la producción capitalista. El caso diferente de esto sería, en cierto modo, el consumo que hace la clase trabajadora para reponer su fuerza de trabajo, pero que en esencia se ve como un consumo improductivo. Y luego el consumo industrial no sería otra cosa que mercancías que no han terminado su ciclo vital y que su consumo, es decir, su desaparición, su transformación en su forma particular material bueno, exacto, ¿no?, su consumo, es decir, la forma material que adoptan en ese momento cuando son consumidos, pues se transforman, es decir, son productos intermedios que van a ir, digamos, siendo elaborados y se les va a ir añadiendo y conservando el valor que tienen hasta que adopten su forma final. No es muy complicado realmente esto de comprender. Sea como fuere, tenemos que el nuevo valor añadido en una sociedad capitalista será igual a los salarios pagados por esa sociedad más los salarios multiplicados por la tasa de explotación, es decir, el trabajo pagado más el trabajo impago, que esto es idéntico a los bienes finales menos el capital constante de ese sector del consumo final, es decir, de la maquinaria y el capital constante en general que se corresponde con todas las ramas que producen bienes de consumo final. Más, en este caso, los bienes industriales menos de nuevo esa parte del capital que es trabajo pretérito, trabajo muerto, menos el valor del capital constante. Marx, por un lado, el nuevo valor añadido, como solamente puede añadir valor el trabajo, los trabajadores, pues el nuevo valor añadido será el trabajo pagado y el trabajo no pagado. Es decir, este cálculo sería idéntico a los bienes finales menos el trabajo no pagado de épocas pasadas, es decir, el capital constante, tanto la suma de los bienes, perdón, menos el capital constante. Resulta que el capital constante de la rama que se dedica a la producción industrial, a la producción de bienes de equipo, bienes de producción, medios de producción, resulta que esta rama, su propio capital constante, se resuelve, es decir, se le pone dentro de la misma rama. Por lo tanto, tendríamos que del capital de esta rama solo nos quedaría los salarios y las ganancias de los capitalistas. Pero es que los salarios y las ganancias de los capitalistas que están en esta rama de producción industrial van a realizar sus salarios dentro de la rama y sobre todo, o más que sobre todo, en última instancia, en las ventas que hagan a los capitalistas de la rama que produce bienes finales. Es decir, que
el capital constante de la rama que se dedica a la producción de medios de producción es equivalente a los salarios pagados por la rama que produce bienes de equipo más las ganancias de los bienes de equipo. Aquí, de hecho, he cometido un error donde pone CC', aludiendo CC' al capital constante que se refiere a la rama de bienes finales, pues sería equivalente no al capital variable más la ganancia de la rama industrial más el capital constante de la rama industrial, debería desaparecer el capital constante. ¿A dónde quiere ir Marx? Bueno, pues Marx quiere clarificar que el nuevo valor añadido es igual a el total de los bienes finales. ¿Por qué? Porque el capital constante que conforma los bienes finales es un capital constante, el que se ha consumido, se refiere, es un capital constante que se repone con el nuevo valor añadido en la industria, los bienes de equipo, bienes de producción. ¿Se ha entendido esto? ¿O hay algo que no haya quedado claro? Bien, entiendo que lo habéis entendido a la primera. Continuando, que los ingresos, que todos los ingresos, como veíamos antes, ¿no? Que los salarios de tanto el sector de bienes finales como el de sector de bienes industriales, que esos ingresos, tanto capitalistas como obreros, sean valor añadido, no significa que todo el producto anual, es decir, que el resultado de toda la producción se pueda resumir sencillamente en salarios, rentas y ganancias. No, el producto adopta formas muy diversas, dado que, como hemos visto, parte del producto se va a representar en un capital constante. Un capital constante destinado a reponer el capital constante consumido en la industria de bienes finales y en la industria de bienes de equipo. Entonces, salarios y ganancias, esto es otro elemento que añade Marx, salarios y ganancias compran también servicios que no entran en la producción directa del producto. Bien, esto es interesante porque se plantea los servicios como un elemento que no entra en la producción directa del producto anual, es decir, como si los servicios no formasen parte del producto anual, pero al mismo tiempo se los considera, tal y como yo lo he interpretado en la lectura, se los considera que en efecto pues son productivos. En todo caso, la idea aquí es que estos salarios, estos servicios que ofrece una mercancía que se consume en el acto, que se consume inmediatamente, pues no llegarían a entrar en lo que sería el producto anual, o por lo menos no estarían bien contabilizados. Por último, Marx, en este ejemplo que va a ir describiendo, limita la asistencia al comercio exterior, no se la limita, la elimina, la suprime, y asume que el capital se reproduce a una escala dada. Pero si entendemos que, como de facto sucede en la práctica, la acumulación es ampliada, es decir, hay un excedente que no forma parte de lo que serían los ingresos, pues todo ese excedente, toda esa ampliación de la acumulación es nuevo trabajo y puede emplear, por cierto, a menos trabajadores. Es decir, en tanto que hay un excedente, se obtiene más producto de lo que cuesta producir ese producto, y, es decir, que no todo lo que se ha producido, no todo el producto anual se ha consumido ese mismo año, tenemos que hay un excedente, efectivamente, que se puede emplear como capital. Pero Marx añade en un momento dado, y pone el ejemplo de un terrateniente que emplea maquinaria, según el cual, al, digamos, emplear este excedente, pues puedes emplear menos trabajadores. Es decir, pone el ejemplo de un terrateniente que compra una máquina nueva en el segundo año, máquina que le cuesta lo mismo que los salarios de cierto número de trabajadores, pero que emplea a un menor número de trabajadores. Y que, sin embargo, le permite, digamos, obtener una ventaja productiva con respecto a la situación anterior. ¿Qué nos viene a decir con esto más? Pues que, efectivamente, la producción se da de forma ampliada, ¿no? Hay una acumulación ampliada, y que esta ampliación representa trabajo nuevo, pero que como esto se materializa en la sociedad, pues no es una cuestión mecánica ni directa y sencilla, sino que realmente, bueno, pues pueden darse circunstancias en las cuales, por ejemplo,
esta acumulación se manifieste en más maquinaria, más capital constante con respecto al capital variable y repercuta en un ratio de obrero por máquina o obrero por capital nuevo y diferente, sin que esto, digamos, perjudique necesariamente a la creación de valor, o por lo menos a la creación o la obtención de ganancias con respecto al capitalista en concreto. Bien, ahora aquí en el apartado C, pues nos va a hablar Marx de los méritos que tiene en su haber el autor del panfleto y la confusión teórica de algunas de sus ideas. Por un lado, nos indica, ¿no? Con, pues eso, cierto mérito, ¿no? Que el comercio exterior está limitado por las capacidades de producción y no añade nada de valor al producto propio con el que él se supera a la naturaleza geográfica de la cuestión. Es decir, por un lado, nos dice, por mucho que nuestra nación produzca, no va a poder vender en el mercado internacional más de lo que ellos nos puedan comprar. Es decir, la capacidad de producción de otras naciones va a influir en la cantidad de productos que podemos intercambiar con ellos. Por lo tanto, si no hay mercado internacional porque las otras, o es muy escaso, muy limitado, porque las otras naciones tienen una capacidad de producir muy limitada, por muy desarrollada que esté Inglaterra capitalistamente hablando, no va a poder sacar todo el provecho de ese mercado internacional. Y por otro lado, nos dice, no hay posibilidad de aún incrementar el valor del producto propio con su venta en el mercado internacional. Tampoco hay pérdida. Es decir, se plantea una cuestión en la cual es un intercambio de equivalentes. Desde luego esto es discutible si entendemos según cómo definamos valor, pero bueno, en todo caso, digamos, acierta en la idea de que no se produce a través del comercio internacional un engaño de una nación por otra y viceversa que pueda pues, permitir un enriquecimiento. Y por último, dentro de estas concepciones que presenta el comercio exterior, pues nos dice que gracias al comercio exterior se puede superar, digamos, límites geográficos que impone la naturaleza, ¿no? Pues no se puede cultivar cacao en Reino Unido, ni se puede cultivar té en Reino Unido, pero en cambio sí se puede importar té de China o importar cacao de África. Por lo tanto, gracias al comercio internacional se superan ciertas problemáticas que impone el medio natural y además, en general, pues la división internacional del trabajo permite unas ganancias importantes en cuanto a variedad y diversidad de productos. Hace un apunte muy relevante, en mi opinión, Marx, y es que parece hacer un apunte, voy a buscar en qué página, sobre el comercio exterior. A ver, un segundo, para que podamos ubicarnos. Exacto, en primer párrafo de la página 226 nos dice, es solamente en el comercio internacional, el desarrollo del mercado como mercado mundial, el que convierte el dinero en dinero mundial y desarrolla el trabajo abstracto hasta convertirlo en trabajo social. La riqueza abstracta, valor, dinero, y por tanto el trabajo abstracto se desarrolla en la medida en que el trabajo concreto se desarrolla para convertirse en una totalidad de diferentes tipos de trabajo que abarca el mercado mundial. La producción capitalista se basa en el valor o en el desarrollo del trabajo contenido en el producto como trabajo social. Pero esto solo es posible a base del comercio internacional y del mercado mundial. Esto es, por consiguiente, tanto premisa como resultado de la producción capitalista. Es decir, por un lado tenemos que es gracias a la existencia de un mercado, y específicamente un mercado mundial, que el trabajo puede presentarse como un trabajo social, como un trabajo indiferenciado, como trabajo abstracto. Y es que es además gracias a la existencia de un mercado que puede darse una mayor extensión de la división del trabajo. Es decir, de la destrucción, lo que era el artesano, en el obrero colectivo. Entonces, tenemos que el mercado mundial es, por un lado, premisa, en tanto en cuanto permite esta igualación de los trabajos y su indiferenciación, la aparición del trabajo abstracto como categoría, pero al mismo tiempo es también resultado de la producción capitalista.
porque no se podría haber dado esta gran interrelación y este desarrollo de la División Internacional del Trabajo si no se hubiesen logrado al mismo tiempo pues una acumulación originaria y bueno, un desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué se extrae de aquí? Y me parece altamente relevante, que el desarrollo tanto de categorías como trabajo abstracto como del propio capitalismo es un desarrollo gradual, un desarrollo histórico, y que por lo tanto no se da de la noche a la mañana. No se da de la noche a la mañana, sino que se da lentamente y con elementos de ese mismo desarrollo que se van retroalimentando. Categorías que no están del todo desarrolladas, pero que se van configurando y que la una lleva a la otra y viceversa. Bien, por cierto, aquí con este autor tenemos que él identifica, nombra a la plusvalía como interés. No es que confunda el interés de la propiedad con el, bueno, podría decirse que, bueno, recapitulo un poco. Entonces decía que el propio desarrollo del capitalismo es un desarrollo gradual, es un desarrollo histórico y que por lo tanto sus categorías pues no nacen completamente desarrolladas, sino que van a ir desarrollándose poco a poco y que su propia interacción entre sí va a dar lugar a una retroalimentación. Es decir, cuando vamos a observar ciertas relaciones, si bien es cierto que puede haber un factor que sea fundamental o prioritario, o determinante, ¿no? Que es la palabra más apropiada, tenemos que hay una interrelación, ¿no? Que es una relación bidireccional y que es un poco lo que se desprende de esta idea del mercado mundial como premisa y resultado de la producción capitalista. Pero bueno, como decía, este autor identifica la plusvalía con interés, no con interés bancario, sino que sencillamente la llama interés. Este autor sí que reconoce, ¿no?, que este término que él denomina interés se refiere a ganancias industriales, a rentas y bueno, ya está, ya rentas, ¿no? Ganancias industriales y rentas, y bueno, interés bancario se saltaría entre las rentas. En todo caso, este término va a dar confusión como ya ha pasado cuando otros economistas han empleado términos inapropiados, ¿no? Pues veíamos el caso de Ricardo confundiendo plusvalía con ganancia. Sea como fuere, este autor tiene una proposición interesante. Para él, la solución y el remedio, ¿no? De hecho es como se titula el panfleto, el remedio de los problemas sociales de su época es que desaparezca el interés, en el sentido de que desaparezca la plusvalía. Para él, el tiempo es riqueza y debería trabajarse menos. Es la lectura que hace Marx de las frases de este autor. Podría entenderse que una parte mayor del producto debe destinarse a los trabajadores, en el sentido de que si el trabajador trabaja 12 horas y 6 de estas horas van al capitalista, que de ahora en adelante las 12 horas vayan íntegramente al trabajador, o puede entenderse en el sentido de que el trabajador con 6 horas ya puede vivir decentemente y lo que va a ganar en riqueza va a ser esas 6 horas extra que antes trabajaba para el capitalista y que ahora las va a dedicar al ocio. Y es que nos dice una frase, una formulación que en palabras del propio Marx pues es hermosa. Dice, una nación no es solamente verdaderamente rica cuando en ella no se paga ningún interés por el capital, cuando se trabaja solamente 6 horas en vez de 12. Riqueza es tiempo disponible y no otra cosa. Es decir, se identifica al tiempo como la riqueza. Esta concepción, por cierto, y bueno, lo veremos más adelante, pero bueno, bien es una concepción que no se aleja, en mi opinión, tanto de la que podríamos tener nosotros los revolucionarios, por decirlo de alguna forma, que lo fundamental, el sujeto fundamental en la sociedad es el individuo, ¿no? Como es obvio, ¿no? El individuo colectivo, ¿no? El individuo insertado en la sociedad, y que lo más relevante para el individuo es precisamente el tiempo, su tiempo. Entonces, bueno, la cuestión aquí es que este planteo que hace, este remedio que propone este autor, pues digamos, no da luz a una nueva sociedad, sino que sencillamente identifica un problema de la sociedad capitalista, pero en mi opinión no parece dar una respuesta apropiada a lo que sería
pues la alternativa, ¿no? Las necesidades de cambio que vivía la Inglaterra de aquellos tiempos. Bien, aquí pasaríamos a Ravenstone, que de nuevo, pues un autor que tiene concepciones muy similares al Víctor, autor anterior. Víctor, Sí, si te parece, pues hacemos algunos comentarios de este primer autor para cerrarlo, y luego del siguiente lo mismo, y luego ya con Hodgkin pues nos quedaremos a la mitad. Porque a mí me gustaría decir un par de cosas. Primero, en la primera parte queda claro, siendo un panfleto de 1821, que la teoría de Marx no consiste en el descubrimiento de la plusvalía. Porque ya cuando Marx tenía 3 años, descubre un panfleto, cuando Marx tenía 3 años, de un señor que no sabemos quién es, que ya dice que todo el capital, toda la riqueza, toda la ganancia es trabajo no pagado. Luego, esa no es la contribución de Marx, porque ya él mismo, en un documento bueno, que no llega a publicar, pero no, lo dice. Luego, cuando mucha gente dice que no, Marx, la contribución de Marx empieza por el descubrimiento de la plusvalía, no. No. Hoskin, no, perdón, Hoskin no, este autor anónimo de 1821 ya hablaba de ello. La primera parte termina además con un comentario de Marx que me parece interesante en relación con la teoría de la crisis. Dice, si la tasa de acumulación es mayor que la tasa de crecimiento de la población, por tanto de la oferta de mano de obra, si la tasa de acumulación, si el PIB, diríamos, crece más rápido de lo que crece la oferta de mano de obra, la tasa de ganancia cae, a no ser que se encuentre en mercados exteriores. De nuevo, una frase muy interesante sobre cómo concibe la teoría de la crisis, de la tasa de ganancia y de la relación entre demografía y economía, entre mercado de trabajo y acumulación. Sobre el punto 2, que has sintetizado lo más importante, a mí me llama la atención que, él habla continuamente del trabajo nuevo añadido, el producto anual. De alguna forma nos está hablando de las categorías que hoy llamamos de la contabilidad nacional. Está utilizando el concepto de Producto Interior Bruto, el concepto de valor bruto de la producción, que incluye los consumos intermedios, haciendo la distinción entre uno y otro cuando todavía no se han inventado esos conceptos. Me parece importante también este apartado. Y eso lo está haciendo Marx, no el autor del panfleto. Y si me permites, justo en ese punto, a mí me parece que hacen una distinción también relevante. Dice, una cosa es el producto anual y otra cosa es el valor nuevo añadido. Porque claro, Pues el valor nuevo añadido tiene una representación específica en el producto anual que es efectivamente específica, ¿no? Que no es directamente esos salarios, ingresos y ganancias, sino que, bueno, ingresos, sino que tiene unas formas características que son relevantes y que hay que analizar. No sé si me estoy refiriendo exactamente a ese párrafo de la página 222. Lo que él llama el producto anual es lo que llamaríamos nosotros el valor bruto de la producción, o la producción bruta. Y lo que él llama el trabajo añadido es el PIB. Es el valor añadido bruto. Por tanto, que hace esa distinción que hasta 60 o 70 años después no adquiere una denominación contable específica, ¿no? Y en el apartado C me llama la atención, bueno, el párrafo ese que señalas tú creo que es muy relevante porque la idea de que el trabajo abstracto solo puede expresarse como trabajo abstracto, como trabajo social, cuando se ha desarrollado suficientemente el mercado mundial, pues es una idea que yo no la he visto en otra parte. Igual me equivoco y se me olvida alguna cuestión si alguien lo sabe, pero yo no lo recuerdo ni en el Capital ni en ningún otro sitio.
Y la idea esta del tiempo libre, que toma del autor del panfleto, pues también es una reflexión importante desde el punto de vista antropológico. Cuando se dice que Marx no tiene, pues que es una teoría totalizante, totalizadora, que carece de perspectiva del punto de vista del individuo, las críticas que le hacen los liberales, dicen, no, pues precisamente Marx identifica aquello que al individuo particular, en sus condiciones objetivas y materiales, le puede ayudar a o a mantenerse en situaciones pues de explotación, de subordinación, etcétera, que es la liberación del tiempo respecto al trabajo. Primero el control del propio tiempo de trabajo y luego la liberación. La idea de que el tiempo libre, que el desarrollo se hace en el tiempo libre, pues es una idea también interesante que va en contra de muchas de las críticas que se hacen habitualmente a Marx. Estas son las cosas que quería decir de esta parte. Por recapitular, muy completamente conforme, ¿no? De hecho, a mí la parte de que se habla del tiempo, ¿no? Del tiempo como la verdadera riqueza del individuo, me recordaba al Marx el joven, algunos escritos que tiene, que dice aquello de que, bueno, el comunismo será que cada individuo podrá disponer de su tiempo y de cómo lo realice, pues con una amplia libertad, ¿no? Y podrá desarrollar más. Pues una especie de, precisamente, ¿no? Desarrollo personal, ¿no? Que es precisamente, o lo que se ha criticado mucho a los marxistas, ¿no? Como si fuésemos inhumanos. Y luego, en relación a lo que decías, parece ser que esta idea de que el mercado mundial sea premisa del trabajo abstracto solo aparece aquí. Bien, puede que tan explícito o en esos términos solo aparezca aquí, pero para mí no me resulta nada nuevo ni nada, digamos, revolucionario encontrarme esta idea de que para que pueda existir una igualación de los trabajos y por lo tanto trabajo abstracto y por lo tanto una mercancía capitalista como tal, pues tiene que existir un cierto desarrollo de los mercados, cierta división del trabajo. Y de aquí rescato de nuevo una idea anteriormente y que yo creo que hemos visto bastante en estos capítulos de Marx, la gradualidad del proceso histórico. Cómo esto no es algo que cambia de la noche a la mañana, sino que tiene que pasar por una serie de transformaciones, de procesos. La propia acumulación originaria como capítulo dentro del Capital representa esta idea de que el mero proceso gradual en el cual están naciendo esas categorías, tiene una dinámica, tal vez no una dinámica específica, pero sí una forma concreta, muy particular de llevarse a cabo y que, bueno, que puede diferir, tal vez parcialmente, de su forma desarrollada. En todo caso, bueno, capítulo muy interesante. Yo insisto en que me parece que la formación de los mercados, siendo las características fundamentales del capitalismo, que haya una clase obrera, es decir, que el trabajo aparezca que esto es algo que se comenta en este capítulo, por cierto, que el trabajo aparezca como mercancía y que exista una clase capitalista, ¿no? Como esas dos características fundamentales del capitalismo, me parece que están directamente vinculadas a que evidentemente exista un mercado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de igualar trabajos completamente dispares que producen mercancías dispares, que están hechos por grupos étnicos dispares, que podemos ver, o sea, en el principios del siglo XIX o principios del siglo XVIII, tú podías coger a un individuo de Asia, un individuo incluso distintos individuos de Asia, pues ya puedes ver directamente que sus rasgos físicos son completamente diferentes, sus lenguas son diferentes y sus consumos y formas de producir pues son diferentes. ¿Cómo vas a igualar todos esos trabajos? ¿Cómo vas a hacer que el capitalismo se desarrolle? Bueno, pues cuando aparece el mercado mundial, aparece el dinero mundial, sabemos que el dinero tiene una centralidad absoluta en el capitalismo y más aún el dinero mundial es el oro y pues parece que esta idea de los mercados, y en este caso en concreto el mercado mundial, pues cobra mucho más sentido como precisamente, ¿no? Premisa y resultado. Pero bueno, que me estoy enrollando porque precisamente este tema me parece muy relevante para
los análisis de la evolución del capitalismo y cómo está el mercado internacional ahora. En todo caso, parte 2. Ravenstone, o como se pronuncia. Concepción del capital como plusproducto de los trabajadores, es decir, seguimos en la misma idea de que el capital como proceso, ¿no? como existencia objetiva, no es otra cosa que expropiación de los trabajadores, se confunde la forma autonómica del desarrollo capitalista y su contenido, eso lo veremos más adelante, y por lo tanto hay una actitud negativa, contraria, a el desarrollo de las fuerzas productivas dentro del marco capitalista. ¿Y qué dice Marx? Una obra curiosísima, o eso dice que dice Marx Wenceslao, dado que en la edición inglesa dice algo relativamente diferente. Un trabajo verdaderamente remarcable, ¿no? Verdaderamente laureable, podríamos traducir. Le da bastante, parece ser que le gustó esta obra a Marx en todo caso. Tenemos por un lado que este autor se va a centrar en la plusvalía absoluta y en el plusproducto, es decir, en la forma material, en forma de valor de uso, me refiero, de la plusvalía. Como veíamos antes, el capital variable se representa bajo distintas formas, pues bien, la plusvalía también se representa bajo distintas formas. Una de ellas, pues el plusproducto, ¿no? Pues valores de uso acabados y que no han sido, digamos, correspondidos por el trabajo pagado al trabajador, sino que son productos que se apropia el capitalista gratuitamente. Y aquí he copiado una frase de Marx que está imitando, ¿no? Digamos, un diálogo. Bueno, voy a leer directamente la original, dado que la versión que yo he puesto tampoco es muy diferente, pero es mejor la original, digamos. Dice así: el trabajo es la única fuente de valor de cambio y el único creador activo de valor de uso. Eso decís, pero por otra parte afirmáis que el capital lo es todo y el trabajador no es nada, o es simplemente un coste de producción del capital. Os contradecís a vosotros mismos. El capital no es otra cosa que una estafa hecha al obrero, el trabajo lo es todo. Bueno, aquí hay una serie de ideas muy relevantes. En primer lugar, lo que está haciendo aquí Marx es una especie de diálogo que podría hacer un obrero, un monólogo, en el que está hablando con los economistas ricardianos, porque esta crítica va dirigida a ellos, que por un lado señalan al trabajo como único creador de valor, como el único capaz de crear valores de uso, y sin embargo, a la hora de observar, digamos, la tasa media de ganancia y demás, bueno, pues le dan todo el papel, ¿no? Todo el peso queda del lado del capital y el trabajador queda, como mucho, identificado como un coste. Entonces, se señala esta contradicción de análisis, de cómo puede ser que identifiques correctamente la creación de valor en el consumo productivo del trabajo, es decir, en los trabajadores, y al mismo tiempo se esté poniendo todo el peso en la distribución del lado de la propiedad, del lado del capital. Entonces, obviamente aquí hay una contradicción y es lo que señala. Pero, es más, Marx clarifica aquí qué es el capital. El capital no es maquinaria, el capital no es una tierra, no es un arado, no es un buey. El capital es una estafa, es una relación social que se da entre una persona que vende su fuerza de trabajo, es decir, una persona que es una mercancía, frente a alguien que ha acumulado mercancías ya, alguien que ha acumulado riqueza, alguien que es el capitalista. El trabajo lo es todo, porque el trabajo es aquel que crea la riqueza. El trabajo es aquel que creó la riqueza pasada que permite a los capitalistas enajenar y explotar a los trabajadores. Por lo tanto, el capital es dominación sobre el producto ajeno. Mi capital, mi riqueza, esa riqueza que yo empleo para invertir en bolsa, para crear una fábrica o para dar un préstamo, esa riqueza no es otra cosa que trabajo pretérito, trabajo muerto, trabajo de otras personas del cual yo me he apropiado. Entonces ya aquí rompe, digamos, la baraja Marx en esa contradicción que está en los ricardianos, según la cual identifican características sociales del capital con los medios de producción, con el trabajo pretérito. Y bueno, Ravenstone llega a una conclusión acertada, sin ninguna duda.
que el capitalismo no es otra cosa que una fase histórica, es una fase del desarrollo social. Si no hubiera capitalismo, no habría muchas cosas que a día de hoy son, digamos, útiles, ¿no? Que son beneficiosas. No habría habido cierto desarrollo de los medios de producción, no habría habido ciertas invenciones ni nuevos productos y desde luego no habría habido productos de lujo. Solo habría habido productos de consumo obrero y medios de producción muy elementales para producir estos bienes finales de consumo obrero. Pero, eso sí, habría habido abundancia de productos de consumo obrero. No habría habido la miseria que se da en su época entre la clase trabajadora. Su época y ahora. Así que el capitalismo verdaderamente ha logrado conquistas, conquistas en el mundo de la cultura. Ha permitido a clases sociales no trabajar. Y no solamente les ha permitido no trabajar, sino que les ha permitido ser despilfarradores, derrochadores, que gastasen sus ingresos en productos de consumo final, productos a priori, pues eso, improductivos. Pero estos productos tenían un valor antropológico, si se quiere, ¿no? Pues representan cultura, ocio, conocimiento. Claro, todo esto se ha dado a costa de los productores sociales, de los trabajadores que verdaderamente creaban la riqueza. Y Ravenstone, en contra de lo que piensan otros ricardianos, él considera que merece la pena abandonar la actual etapa histórica con toda la conflictividad y miseria que ella implica, con tal de no vivir precisamente esa conflictividad. Es decir, su propuesta sería parecida a estos autores del decrecimiento y del buen vivir que dicen que realmente el progreso social no se va a dar con un desarrollo de las fuerzas productivas, sino que deberíamos reducir nuestro consumo vital, vivir con menos, pero vivir mejor. Esto, bueno, pues es un concepto, en mi opinión, idealista que niega el carácter histórico, ¿no?, de la sociedad humana y del desarrollo de la técnica y precisamente el trabajo. Antes decía Marx, el trabajo lo es todo, pero es que el trabajo lo es todo hasta niveles que no se conciben desde una perspectiva meramente económica, puesto que el trabajo es también, nuestro trabajo individual es herramienta de transformación de nuestra propia psicología, ¿no?, de nuestra propia personalidad y mente. Entonces, el trabajo lo es todo hasta el caso de que también no es nuestra forma de pensar. Entonces, para mí esta concepción de retroceder y abandonar precisamente los avances del trabajo, pues me parece que es un estancamiento y no es realista. No es realista porque tampoco el capitalismo lo iba a permitir. Sea como fuere, tanto aquellos ricardianos que asumían la miseria como algo necesario, como algo propio del capitalismo, y pretendían, por cierto, que se incrementase en la medida de lo posible el número de personas improductivas, ociosas, es decir, que gracias a la explotación de los trabajadores una mayor parte de la sociedad pudiera ser salvada del trabajo asalariado, entiéndase aquí trabajo asalariado como una forma de esclavitud y de servidumbre, que es lo que es, pues esa era la visión del ricardista, digamos, ricardiano clásico, o de los economistas clásicos. Sacrifiquemos a parte de los, los trabajadores a costa de conseguir mejoras continuas en la productividad y de esa forma salvar a un mayor número de personas del trabajo. Este autor, Leibeston, con la misma confusión, llega a la conclusión diferente, de vamos a abandonar el capitalismo para salvar a todos de la condición de trabajo asalariado. ¿Cuál es el asunto que aquí genera? Bueno, ¿cuál es la confusión aquí? Que se confunde la forma antagónica del desarrollo capitalista, es decir, la miseria y la conflictividad de clases generada por el desarrollo del capitalismo, con su contenido. Contenido en el sentido aquí de desarrollo de las fuerzas productivas. Si algo de positivo ha tenido la etapa histórica del capitalismo, ha sido, por un lado, la liberación de los individuos políticamente, en el sentido de que se les permite una mayor amplitud de miras a la hora de digamos, escoger sus ideas o establecer su ideario, pero sobre todo, fundamentalmente, porque permite lo anterior, entre otras cosas, lo que logra el capitalismo es un desarrollo de las fuerzas productivas que incrementa la riqueza no social, sino material. También la social, pero fundamentalmente la material. Y este es el contenido del desarrollo capitalista, que es un contenido que se desarrolla de forma antagónica con su conflictividad.
pero que no debe abandonarse este avance de ese desarrollo de las fuerzas productivas ni asociarse ese desarrollo de las fuerzas productivas al capitalismo, como si fuese el capitalismo, como si el desarrollo de las fuerzas productivas fuese exclusivo de la relación de producción capitalista. Bueno, si queréis hacer apuntes sobre este punto 2, adelante. Si no, continuaré con Hodgkin. Bueno, parece que queda claro. De cara a la grabación, comento lo que dice aquí Joaquín por el chat, que dice, aquí cuando decía yo que hay una diferencia entre la traducción en castellano, donde dice Marx una obra curiosísima, o mejor dicho, Wenceslao dice una obra curiosísima, en inglés dice una obra verdaderamente remarcable, ¿no? Verdaderamente buena. Bueno, pues parece ser que la traducción inglesa se asocia o se corresponde, perdón, mejor con el original en alemán. Sería algo así como escrito de lo más remarcable en alemán. Eh, me indican igualmente que Ravenstone es un seudónimo. Bueno, no me parece raro que sea un seudónimo, dado que significa literalmente piedra de cuervo. De igual forma que Hodgkin, si no me equivoco, significa piel de cerdo, ¿no? Piel de ganado. Entonces, entiendo yo que eh, estos autores que menciona Marx, que cita Marx, pues muchos de ellos están hablando desde seudónimos, entiendo yo. Y lo hacen porque desde luego sus ideas son bastante polémicas. Si estamos diciendo que el primer panfleto, que es un panfleto, lo cual ya le da le da un contenido político, ¿no? Una intencionalidad política al menos. Que ese panfleto no solamente lo escribe un autor anónimo, sino que ya en 1921, cuando hay un importante conflicto entre burgueses y terratenientes en Inglaterra, este hombre está diciendo, no, no, olvídense ustedes, pero tanto de los intereses del terrateniente como los del capitalista. Y lógicamente entiendo yo que esto no era algo que se quisiera asociar a un apellido de una familia noble, o por lo menos pudiente, como seguramente fuesen estos señores, gente de la clase dominante, puesto que eran los que tenían acceso a la cultura y se podían permitir este tipo de reflexiones, o por lo menos publicarlas. En todo caso, paso a Hodgkin, el tercer punto. Nos dice, la productividad se deriva de la cualidad material de un objeto o trabajo, no de su existencia social. Sin trabajo, la máquina es inútil. Acierta verdaderamente Hodgkin a la hora de resaltar el carácter subjetivo de la producción. No el carácter subjetivo en el sentido de que es un relativismo absoluto, sino subjetivo en el sentido de que es el sujeto quien ejerce el papel fundamental, el papel activo. Por tanto, Hodgkin va a tener esto siempre en mente, va a estar siempre pensando en el trabajador. No es el capital el que emplea al trabajador, no es el trabajador, es el trabajador el que emplea los medios de producción. La máquina, lógicamente, no tiene ninguna utilidad si no hay un operario detrás que la ponga a funcionar. Nos dice que el enfrentamiento entre capital y trabajo, la relación capitalista de producción, se presenta de forma mistificada, como si fuese una característica propia de los medios de trabajo. Esto lo veíamos ya en el apartado anterior. Es decir, pareciera que los medios para producir, que son propiedad del capitalista, fuesen precisamente aquellos que son productivos y fuesen precisamente aquellos que cumplen el papel fundamental. Pero es al revés. Es el trabajador quien tiene la sartén por el mango en este sentido, el que verdaderamente crea valor. Y por lo tanto, esta mistificación según la cual los medios de producción aparecen como capital productivo, pues deberíamos invertirla, deberíamos revisarla. Claro, esta mistificación es completamente obviada por los autores economistas de la época de Marx, porque no diferencian entre la cosa y su existencia social, entre la maquinaria como tal y cómo la máquina se presenta en la sociedad. Sea como fuere, este defensor del trabajo, Hodgkin, se centra, como decía, en la clase trabajadora
y remarca el papel pasivo del capital. Remarca que el capital es improductivo. Dice, son los deseos de los pobres los que crean su riqueza, la de los ricos. Es decir, es la necesidad de las clases pobres la que permite a los ricos estafarles. Si todos fuesen iguales, nadie trabajaría para otro. Habría plétora de cosas necesarias para vivir y nadie disfrutaría de una vida confortable. Esta cita pertenece a Sismondi. Sismondi, que es un autor el cual Marx aquí rescata en varias ocasiones de forma positiva. Para Marx, Sismondi se acerca más a la verdad que otros autores, incluido Hodgkin. En todo caso, la idea aquí fundamental es que si no hubiese una desigualdad y una miseria, si los pobres no se encontrasen en situación de extrema necesidad, no se podría operar esta estafa que es el capital. Insisto, ya hemos visto que el capital es una relación social que consiste en la estafa del obrero. Entonces, claro, si todos fuesen iguales, como verdaderamente lo son, nadie trabajaría para otro. Cada uno trabajaría para su propia supervivencia y nadie realmente disfrutaría de una vida confortable en el sentido de una vida ociosa. En todo caso, muy relevante aquí el concepto que tiene Hodgkin del capital circulante. Para él, hay una concepción, o hay un concepto bastante importante que es el coexisting labor, es decir, la justaposición de diferentes trabajos concretos. Esto es lo que él identifica como capital circulante. Y también lo identifica como premisa indispensable para que se dé toda la producción capitalista y se dé un avance de la productividad. Él dice que lo único que se acumula, o mejor dicho, no lo único, sino lo que fundamentalmente se acumula, no es otra cosa que la pericia del trabajador, como elemento fundamental de la productividad y que permite precisamente esta acumulación ampliada. Es decir, no le da tanta importancia al trabajo muerto acumulado en el sentido de maquinaria y otro tipo de medios de producción acumulados, sino que le da mucha más importancia porque precisamente se centra en que el trabajador es el creador de la riqueza, en el conocimiento que ha ido acumulando la sociedad y en concreto el trabajador. Conocimiento que le permite fabricar máquinas, saber emplear máquinas y, gracias precisamente al coexisting labor, organizarse para que se produzca, digamos, esta división internacional del trabajo o división del trabajo en general que permita un mejor uso de los recursos. Claro, si veíamos antes que el capital no se concebía como relación social, menos se concibe el capital circulante como una relación social, se lo concibe pues, en su existencia meramente material. No hay constancia, no hay conocimiento de la metamorfosis de la mercancía. Antes decíamos, por cierto, que Marx no descubre el trabajo impago, digamos. No descubre la plusvalía, pero sí que merece la pena hacer el apunte de que aunque no descubre la plusvalía, sí que explica por primera vez la razón de existencia de esta. Es decir, ¿por qué puede existir una plusvalía? ¿Cómo se da esta plusvalía? ¿Cómo se explota esta plusvalía? Entonces, aquí juega un papel fundamental la metamorfosis de la mercancía, la mistificación de las relaciones sociales. Decir que Marx no descubre la plusvalía, bueno, podemos decirlo, pero al mismo tiempo no sería falso decir que Marx descubre la plusvalía en el sentido de que la descubre científicamente, en el sentido de que, digamos, desarrolla el concepto y lo desarrolla, lo elabora y, digamos, que da luz a un concepto que es funcional y que no es contradictorio, sino que, digamos, explica correctamente la realidad capitalista. Sea como fuere. Es, de nuevo, como decía antes, ¿no? Pues para Hodgkin lo fundamental es este coexisting labor, porque si no hubiera división del trabajo sería imposible mantener, digamos, la producción de coches, porque ¿quién iba a alimentar a esos trabajadores si no hubiera mercados de alimentos en los que pudieran satisfacer sus necesidades? Por tanto, es necesario que mientras un operario está manejando, digamos, una máquina una pala para extraer carbón de una mina, y otro operario está en la Mercedes ensamblando una furgoneta y otro operario está recogiendo el trigo con una cosechadora, pues tres tipos de trabajo no se diesen al mismo tiempo, pues sería imposible que la cosechadora se moviese, que se alimentasen los trabajadores o que se pudiese calentar la casa, ¿no? Todos estos distintos trabajos que se dan simultáneamente y en esferas diferentes y obviamente con formas concretas muy diferentes,
pues si no se diesen simultáneamente y en proporciones apropiadas, pues no se podría dar nada de esta producción capitalista, ¿no? Habría muchas mercancías que no se podrían producir. Como veíamos antes, solamente se producirían bienes de consumo obrero. En total, que esta división del trabajo permite al mismo tiempo pues, una mejor utilización de los productos, ¿no? Una optimización de los recursos, puesto que permite especializarse y hacer más eficiente el trabajo concreto. Claro, que lo hace más eficiente, pero también lo hace más sencillo. Esto de cómo se simplifica el trabajo, pues es tema de discusión de otros capítulos, pero bueno. Y aquí fijémonos, esto es muy relevante con lo que decía anteriormente, la división del taller es también la división de la sociedad, es decir, en tanto que van apareciendo, se va disolviendo las viejas formas de trabajo concreto en nuevas formas de trabajo concreto, que es un trabajo concreto que sea en la fábrica y que está sustentado en esta división del trabajo, en esta justa posición de los trabajos. Bien, pues esta división que vemos en el taller entre capitalista y obrero, entre obrero manual y obrero intelectual, se va a dar también en la sociedad y vamos a tener sectores de la clase obrera en condiciones más precarias, sectores de la clase obrera en condiciones más privilegiadas, clases intermedias, clases ociosas, clases capitalistas que se van a, digamos, pues van a vivir, ¿no? Del trabajo de los trabajadores, etcétera. Entonces, vemos cómo el trabajo lo es todo y las modificaciones en el proceso de trabajo, las modificaciones en el taller, son modificaciones en la sociedad, en la división social, tanto de cara a, de nuevo, aspectos antropológicos, de la percepción social de quién es mejor ser humano o peor ser humano, quién, digamos, tiene mayor reconocimiento, pero también en la distribución fundamental, la división en el taller va a tener una repercusión fundamental en la distribución del producto, en precisamente, ¿no?, cómo se van a apropiar la riqueza social. Y por otro lado, y aquí se hace un apunte que es muy relevante, dado que ha habido mucha discusión en torno a la acumulación originaria, aquí se define la acumulación originaria como el divorcio de las condiciones de trabajo como independientes frente al trabajo y los trabajadores. Es decir, que las condiciones para trabajar se han independizado del trabajo y los trabajadores. Y se han independizado, pero están en manos del capitalista. Es decir, la contradicción que ya conocemos y que es fundamento básico de la relación capitalista de producción, que el trabajo, que al trabajo se le quiten los medios de producción y por lo tanto el trabajador se vea obligado a venderse como mercancía para de esa forma poder precisamente trabajar y ganarse un salario. Es decir, como los medios de producción son ahora propiedad exclusiva de los capitalistas, las condiciones del trabajo se han separado, se han quebrado, se han divorciado con respecto al trabajador y están todas ellas en la propiedad, en el haber del capitalista. Y este monopolio, esta capacidad de poner en funcionamiento los medios de producción, pues hace que el capitalista pueda dar a luz al capital, es decir, a la estafa de los trabajadores, a este intercambio, digamos, desigual entre el trabajo realizado, plasmado en productos, en plusproducto, y el trabajo pagado. Bien, tenemos que la acumulación, que es un... Volviendo al tema anterior y lo fundamental aquí, respecto a la acumulación originaria, que si no recuerdo mal, ocupa 2 capítulos del libro primero del Capital. Aquí, y más adelante Marx de nuevo vuelve a ello, porque da de nuevo otra definición de la misma, se concibe la acumulación originaria como el proceso del capitalismo comienza a andar. Este proceso por el cual el trabajo aparece como una mercancía y frente al trabajo, en frente del trabajo y de los trabajadores, se encuentran los medios de producción que han sido exclusivizados por la clase capitalista, ¿no? Se ha producido ese divorcio de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, la acumulación originaria no es otra cosa que el comienzo de estas relaciones capitalistas. Y no sería, como algunos han argumentado, el expolio de ciertas naciones no capitalistas por parte de las capitalistas, ¿no? Pues el expolio colonial. El expolio colonial, desde luego, es algo que se ha dado y que forma parte del proceso histórico de la acumulación originaria,
pero forma parte del mismo de forma, digamos, coyuntural o contingente, no de forma esencial. Es decir, esencialmente esto no era una premisa necesaria, que se explotase las colonias. Pero desde luego que se explotase las colonias fue un factor muy importante que permitió, digamos, acelerar esta acumulación originaria. Sirva el caso de Japón, donde la explotación de colonias no se da hasta más tarde, cuando ya décadas después de haberse establecido el capitalismo y se haya producido la acumulación originaria, pues Japón invade Corea. Eh, Se podía argumentar que Japón aplicó cierto extractivismo colonial en algunas islas de su periferia, pero en todo caso esto es minúsculo y no juega un papel determinante si se compara con, digamos, todo el peso que pudo tener la explotación colonial por parte de las potencias occidentales de América y África y partes de Asia. Sea como fuere, aquí Marx, insisto, es meridianamente claro, la acumulación originaria es un desarrollo de relaciones sociales y no es la forma concreta que adoptó, digamos, ese cambio del feudalismo al capitalismo en Occidente, en Europa, concretamente. En Europa, en su relación de explotación colonial con el resto del mundo. Bien, pues apartado C, la llamada acumulación como un simple fenómeno de la circulación. Bien, nos dice aquí Marx que las tiendas, los tenderos, lo que representan son almacenes y canales a través de los cuales se va a fluir la producción. Producción y, bueno, canales, por cierto, que pueden saturarse. Tenemos aquí que aparece digamos, todo el sector de la venta al por menor y en parte de la venta al por mayor como un elemento necesario que ayuda a la producción capitalista, pero que como al final de cuentas el hecho de almacenar una mercancía por sí mismo no debería transformar el valor de esa mercancía. Por lo tanto, todos estos agentes sociales lo que representan es como una cloaca máxima, ¿no? Al estilo de la antigua ciudad romana, ¿no? de Roma, pues una forma de desagüe de toda esa producción en masa que se produce, por cierto, de forma independiente y de espaldas a los productores y a las necesidades reales del mercado. Y bueno, pues tenemos que esto representa depósitos y almacenes. Bueno, más adelante seguiré incidiendo en esta idea. En todo caso, aquí recalcar que vuelve a aparecer el concepto de crisis. La crisis saturaría estos canales, es decir, afluirían demasiadas mercancías a través de estos canales y los depósitos y almacenes serían incapaces de albergar esta cantidad de mercancías, sencillamente porque no encuentran, no se venden, o no se venden en la cantidad necesaria para, digamos, realizar todo ese plusproducto, todas esas mercancías en dinero. ¿Qué sucede si hay una crisis de sobreproducción? Pues que los precios se van a acomodar a la abundancia o escasez, nos dice Marx. Es decir, si vemos que, por ejemplo, había una sobreproducción de sombreros, pues van a acudir en demasiada cantidad sombreros a estos depósitos, a estos vendedores al por mayor y al por menor, que van a ver que estos sombreros no se están vendiendo a la velocidad necesaria para dar salida a estos productos, que van a tener problemas de acumulación y van a decirle al capitalista al que le están comprando este producto final, estos sombreros: oiga, las condiciones en el mercado han cambiado, entonces ya a usted le voy a comprar los productos a un precio menor. Un precio menor porque si no vendo yo, de nuevo, a un precio menor, digamos, al consumidor final, pues no voy a poder dar salida a esta cantidad de mercancías. Y a la inversa, si se observa que hay una escasez en el mercado, pues los precios tenderán a aumentar. Por otro lado, hay productos, hay mercancías que, si bien no se diferencian de otras mercancías por su existencia social, es decir, son mercancías capitalistas normales y corrientes, sí que es verdad que su forma concreta se reviste de dinámicas específicas. Tenemos, por ejemplo, productos que, pues bueno, su producción requiere largos periodos de tiempo
y que por lo tanto, si es en el caso de los alimentos, de los cereales, pues deben almacenarse reservas suficientes para que pueda satisfacerse a lo largo de todo el año las necesidades que se van a ir dando. Claro, tenemos aquí por un lado que la producción de alimentos, en muchos casos, se da solamente o solo se puede dar una cosecha, es decir, una cosecha debe bastar para mantener a la población y en la producción de ese alimento 365 días al año. Por lo tanto, debe existir simultáneamente a la cosecha y al consumo diario, digamos, de pan, deben existir almacenes que puedan albergar este trigo sin que se deteriore y fábricas que puedan transformar el trigo en harina y la harina en pan. Por lo tanto, tenemos un complejo sistema de producción que se basa en este coexisting labor, ¿no? En esta justaposición de trabajos que se dan simultáneamente y por la cual el trabajo de panadero no tendría ningún sentido si no hubiese, antes un trabajo de productor de harina y si no hubiese antes un trabajo de campesino que, digamos, trabajase el campo para obtener este cereal. Y luego también tenemos bienes perecederos, bienes que si no se venden en un periodo de tiempo específico van a perder su valor de cambio. ¿Por qué? Porque pierden su valor de uso. Entonces, hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, la carne que se importa desde América, desde el sur de América, ¿no? Pues lo mencionaba antes, desde Brasil y Argentina, que se puede exportar, digamos, a Europa, esa carne debe venir en transportes específicos, en barcos específicos, que tengan refrigeradores y mantengan la carne en una situación de, bueno, congelada. Entonces, esto, lógicamente, este tipo de circunstancias, pues hacen que esos depósitos y esos canales de distribución que mencionábamos antes, pues se revistan de funciones sociales más complejas que la mera venta, porque, por ejemplo, mantener esa carne en unas condiciones de consumo adecuadas, pues sería una forma de trabajo productivo. Se estaría añadiendo trabajo a ese producto y en ese sentido, pues cambiaría un poco la circunstancia. Por otro lado, y esto, de nuevo, muy relevante, cómo Marx ve todo el sistema de producción capitalista como un sistema que no solamente es el lado de la oferta o el lado de la demanda, sino que incluye todo tipo de facetas. Facetas económicas, desde luego, facetas, por ejemplo, con respecto al transporte, pero también, como hemos visto, facetas que hacen referencia a la psicología social y a la antropología. Entonces tenemos aquí que la unidad de la circulación y la producción incluye el consumo, es decir, cómo se produce y cómo el producto llega a el lugar en el que se va a consumir, en este caso las tiendas al por menor, pues va a influir en el consumo. Y viceversa, vaya. Total, que se resume, en cierto modo, cómo afecta el desarrollo de las fuerzas productivas a la circulación. Se va cada vez más mejorando este proceso de circulación, lo cual va a limitar el tiempo en el que las mercancías están circulando y se va a limitar también el coste de esta circulación. ¿Qué sucede? Que mejora la técnica de la producción. Es decir, ahora, digamos, producir 1 kilo de trigo, pues cuesta menos dinero. O, por otro caso, producir, digamos, un sombrero o un coche se hace en menor tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, cada producto, por las mejoras técnicas, va a contener menor cantidad de trabajo socialmente necesario y por lo tanto se va a producir con mayor velocidad. Es decir, se va a producir una cantidad mayor en el mismo tiempo. Obviamente, si se produce más con el mismo tiempo que antes, pues hay mayor posibilidad de destinar recursos a la circulación en vez de destinarlos a la producción. Destinarlos a la circulación para que ésta pues, se dé de forma más eficiente, por ejemplo. Otro fenómeno que sucede, pues que se reduce el tiempo entre las fases. Hablaba antes de esta circulación, que vemos cómo se pasa del productor a el mayorista y del mayorista al minorista. Es decir, vemos que hay distintas fases. También vemos que a medida que se desarrolla el mercado mundial y que se desarrolla las fuerzas productivas, etc., 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 pues tenemos un desarrollo de la diversidad de productos. Productos que no son solo productos finales, también son mercancías intermedias. Mercancías que ya están terminadas para su venta, pero no para su consumo,
y que estas mercancías cada vez se hacen más específicas. Así que si antes la fábrica Ford fabricaba un coche desde los inicios hasta el final, comprando solamente la materia prima, el acero, el caucho, la madera, el cobre, lo que fuere. Si todo eso antes se hacía en principios del siglo XX en una sola fábrica, ahora resulta que los productores de automóviles son meramente ensambladores. Y tenemos fábricas de neumáticos, fábricas de volantes, fábricas de ejes, fábricas de parabrisas. Por lo tanto, lo que antes era una única mercancía, el coche, el Ford T, por ejemplo, ahora es una gama inmensa de mercancías intermedias. ¿Qué sucede? Que se ha dado este proceso para, digamos, mejorar la producción, pero también se va a, bueno, eso formaría parte de la mejora, ¿no? La reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario, pero también esta existencia de la producción en una forma tan dispersa y tan, digamos, tan separada, no va a repercutir negativamente en la circulación, sino que justamente la circulación se va a adaptar para que las fases entre que se produce el neumático de caucho y se envía a la fábrica de ensamblaje de coches y luego ese coche se envía al concesionario, pues se va a reducir al máximo el tiempo entre esas fases. ¿Por qué? Pues porque se van a establecer relaciones de intercambio establecidas, ya que ya son conocidas, de confianza, se van a establecer precisamente canales para, o sea, infraestructuras, ¿no? Y canales para el transporte de las mercancías que sean los óptimos posibles, pues, por ejemplo, la construcción de vías férreas, construcción de nuevos aeropuertos y nuevos puertos para poder, digamos, mover esas mercancías con mayor facilidad. El propio container, o contenedor, perdón, el contenedor que vemos en todo el transporte marítimo, que es la forma fundamental de transporte, y que es una estandarización de un tipo de medida, porque el container no deja de ser una caja metálica que es igual en todo el mundo, y lo que facilita es que esta caja metálica se pueda cargar y descargar, montar en un tren o montar en un barco con la mayor facilidad posible, ¿no? Y empleando pues los mismos métodos en todo el mundo. Digamos, ¿no? De no reducir el tiempo entre estas fases porque se homogeneiza, se hace más sencillo. Y bien, vale, continúo con la producción en masa, producción en gran escala. Bien, la cuestión aquí es que se va a reducir el tiempo de la circulación, pues por algo que ya comentaba anteriormente, porque hay una constancia en la circulación, porque hay un conocimiento previo y hay una confianza en el proceso. Se sabe cómo va a darse esta circulación y la forma en que esta circulación se da pues va a ser más regular, más homogénea, lo cual pues permite acelerar el tiempo. Recuerda un poco al concepto de just in time, en el sentido de que todo llega justo a tiempo. Porque, por ejemplo, se habla que si debe exportarse, digamos, 200.000 toneladas de algodón a Inglaterra desde Norteamérica para las hilanderías británicas, no va a hacerse todo en un viaje. Pueden realizarse diversos viajes a lo largo del año que mantengan suministrada a la industria hilandera británica y al mismo tiempo no permitan encaer en costes innecesarios de cara a el almacenaje o la llegada de estos productos. En todo caso, esto tiene importantes implicaciones en el desarrollo de nuevos mercados. Por ejemplo, el proyecto chino de la nueva ruta de la seda consiste en gran medida en reducir precisamente este tiempo de circulación mediante la construcción de infraestructuras y también mediante la llegada de acuerdos que permitan pues, esta característica de la producción en masa, ¿no? Esta planificación, que no deja de ser otra cosa. Entonces, ¿qué se observa con la nueva ruta de la seda? Que, por ejemplo, al reducir el tiempo de transporte de algunos productos perecederos y también no perecederos desde China hasta Europa o hasta zonas de Asia y África, lo que se consigue es que estos productos, su precio se vea rebajado y puedan ser competitivos en nuevos mercados. También hay una forma más sencilla de ver esto, el mero hecho de que si no hay forma de transportar ciertas mercancías a la otra punta del mundo, pues es imposible que esas mercancías se vendan allí. Por lo tanto, en tanto que este transporte se facilite y se mejore, pues podrá de nuevo, podrán aprovecharse los mercados a nivel mundial. Otro fenómeno también, por cierto, es que si precisamente la mejora técnica
reduce el tiempo necesario de producción, socialmente necesario de producción de esa mercancía, lo que va a hacer es abaratar esa mercancía de tal forma que sea competitiva a pesar de tener que transportarla a una distancia muy larga. Digamos que si yo produzco camisas con un precio de producción de 6 euros, al que le tengo que añadir para venderlas en Asia otros 2 euros de transporte por camisa, estaría vendiendo la camisa a 8 euros en el mercado asiático, cuando en Asia ese precio no es competitivo y por lo tanto pues no podría aprovecharme de ese mercado, no podría vender. ¿Qué sucede? Que si yo, por una nueva técnica, logro que la camisa tenga un precio de producción de 4 euros, le añado los 2 euros del transporte y de esa forma, pues ya, digamos, mi camisa ya es competitiva porque el precio de mercado del mercado asiático son 6 euros. Entonces, pues 4 euros de precio de producción más los 2 euros de transporte, 6, puedo vender esa mercancía. Visto de la forma anterior que me comentaba, bueno, pues mi camisa tiene un precio de producción de 5 euros y son 2 euros de transporte hasta el mercado asiático. Hago inversiones en infraestructuras, mejoro y reduzco el tiempo de transporte, de tal forma que ahora el nuevo coste de transportar esa camisa es 1 euro. Con lo cual, un precio de producción de 5 euros más un coste de transporte de 1 euro, tenemos que de nuevo, por esa mejora en la circulación, puedo acceder al mercado asiático. De forma competitiva, siempre. Por otra parte, se incide en la planificación económica. Esto es un apartado que resulta bastante interesante. Bastante interesante y que, por cierto, bueno, pues, ¿cómo decirlo? No es la primera vez que en este capítulo que se hace referencia a elementos que podrían pertenecer al socialismo, pero desde luego esta idea de la planificación económica, que aparece aquí, no con el nombre mismo de planificación, me refiero a la página 254, cuando está hablando en el primer párrafo, que hay un momento, en la cuarta línea, dice, este proceso no está pendiente de la demanda, sino que es función del capital. Por darle más contexto, dice, aquí en la situación a la que nos referimos se trabaja con arreglo a la escala que el capital permite. Está hablando de la manufactura y de la producción. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, que la producción manufacturera no está atendiendo directamente a la demanda, sino que está trabajando bajo una planificación propia, lo cual se relaciona precisamente con esta idea de la producción en masa y con esta idea del trabajo justapuesto, ¿no? El coexisting labor, en el sentido de que la división del trabajo me permite especializarme en la producción de una mercancía muy específica, mercancía que voy a producir unas cantidades que yo conozco y que yo he determinado previamente, es decir, que yo he planificado, y soy plenamente consciente como capitalista de los costes, de los tiempos y del producto que voy a obtener finalmente, y yo todo esto lo hago mirando única y exclusivamente la rentabilidad de mi capital, sin atender realmente a las necesidades de la demanda. Obviamente, si yo acudo al mercado y mis valores de uso, mis mercancías, no se venden o no se venden al precio deseado, pues ha habido un conflicto con la demanda. Pero la idea fundamental aquí es que ya en el capitalismo se está produciendo una especie de planificación y que se da desde el lado de la oferta. Y precisamente esta planificación, en parte, se caracteriza con esa producción en masa, y como ya decía, recae mucho en la constancia de la circulación, en el hecho de tener trabajo en cargos que ya son conocidos y que se sabe pues cuánto me va a demandar esta región industrial de Manchester, cuánto me va a demandar la hilandería que hay en Nueva York o lo que sea con respecto al algodón. Joaquín, ¿puedes pasar tú de diapositiva, dado que ahora no soy moderador? Gracias. Bien, página 255. De nuevo, otra idea bastante moderna. Tengo que decir, y más adelante aparecerá, hay elementos que son, de nuevo, en mi opinión, muy actuales. Muy, muy actuales. Yo aquí he encontrado elementos que se refieren a la obsolescencia programada, a las cadenas globales de valor, al análisis microeconómico que hace Anwar Sheikh del trabajo, de la productividad del trabajo, etcétera. Entonces, bueno, no están igual completamente desarrollados, pero hay elementos tremendamente interesantes. Sea como fuere, tenemos que nos dice así, en la página 255, en el último párrafo, las últimas líneas. El consumo, incluso en aquellos artículos en que no lo impone así la naturaleza misma del valor de uso, se hace cada vez más contemporáneo.
con la producción, tiende a coincidir con ella y depende, por tanto, cada vez más del presente, del trabajo justapuesto, bueno, del coexisting labor. Es decir, que por un lado esto realmente parece que hace referencia a la idea esta del just in time, ¿no? La entrega de los suministros industriales en el tiempo justo y necesario, la cantidad también justa y necesaria para la planificación que ha hecho el capitalista, ¿no? Pues no desperdiciar nada. Este consumo, digamos, contemporáneo e inmediato con la producción. Pero si vemos que la producción se da al margen de la demanda, o por lo menos a priori, esta planificación de la oferta se da de espaldas a la demanda, y que, bueno, tenemos aquí que es cada vez más contemporáneo, cada vez más simultáneo, da a pensar que precisamente el hecho de crear mercancías que se van a quedar obsoletas con el tiempo de forma programada, programado ya incide en esta idea que mencionaba yo antes de que hay cierta planificación. Bien, pues este párrafo me viene a mí a recordar pues esta idea, ¿no? De que si yo estoy produciendo cierta cantidad de teléfonos móviles si yo consigo que estos teléfonos móviles se rompan cada 2 años, pues voy a hacer que el consumo vaya a un ritmo mucho más coherente, ¿no? Mucho más programado, ¿no? Precisamente, y mucho más cohesionado con la producción. Por lo tanto, a la hora de dar salida a mis productos, a mis mercancías. Entonces yo esto lo relacionaba un poco con cómo se expresaba en este texto. Bueno, Marx dice esto realmente, este párrafo que acabo de citar, lo continúa refiriéndose precisamente a lo que sería el capital constante, ¿no? Trabajo pasado. En todo caso, de nuevo, aparece otro concepto que se relaciona con la diapositiva anterior, las reservas como sinónimo de fallas en la producción. Si una economía digamos, se respalda mucho en acumular y reservar mercancías, mal. Cuanto más se reduzca el proceso de circulación, más se reducen el tiempo en el que se venden las mercancías y, por lo tanto, con mayor velocidad se puede, digamos, ampliar el proceso, reproducir el proceso de producción y, por lo tanto, acumular trabajo no pagado, ¿no? Acumular plusvalía. Por lo tanto, el hecho de que haya obstáculos y problemas en la circulación, eso es sinónimo de que haya necesidad de tener grandes reservas de cara a posibles shocks, posibles eventualidades en la abundancia o escasez de las mercancías. Por lo tanto, como vemos aquí, ¿no? Que una economía que tenga grandes reservas, pues es un sinónimo de un error de la producción. Una producción que veremos que si tiene muchas reservas es porque su interrelación social, su interdependencia no es tan alta. Cuando la interdependencia no es tan alta, suele ser sinónimo, de nuevo, de que hay poca división del trabajo y que, por lo tanto, no es la forma más productiva de organizar la producción social. En todo caso, la circulación capitalista se expande enormemente con la producción capitalista. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos visto, porque hay producción en masa, porque se pueden producir mercancías en cantidades ingentes y de forma, pues digamos, bastante eficiente. Porque sea una unilateralidad cualitativa del producto que es decreciente. Es decir, la característica unilateral y cualitativa del producto, ¿no? Digamos, sus características, su forma concreta, son cada vez menos relevantes. Es decir, cada vez más hay una mayor homogeneización del producto y también estas pequeñas diferencias, como por ejemplo podría ser la imposibilidad de transportar mangos en condiciones a Europa, en condiciones, digo, de poder ser comidos, ¿no? Que no se hayan puesto, no se han podrido, pues esa unilateralidad cualitativa va a ir desapareciendo, pues por ejemplo, con velocidades más rápidas de transporte o condiciones de transporte que permiten preservar, digamos, las cualidades del mango sin que se pudra. Entonces, pues vemos que precisamente en tanto que estas unilateralidades cualitativas son superadas, va a aumentar las diversas necesidades, es decir, va a diversificarse el consumo de la sociedad. Tenemos aquí las cadenas globales de valor que ya mencionaba antes y que aparecen en varios puntos. De hecho, en el punto 2, como ya digo, se explica bastantes elementos que se relacionan con este concepto. Concepto que viene a ser el siguiente.
a medida que se desarrolla la división del trabajo y a medida que se desarrollan los mercados capitalistas y que se desarrolla la producción y la propia circulación, se da la posibilidad de que un proceso capitalista que antes era un todo se divida ahora en varios procesos productivos diferenciados. Por lo tanto, tenemos que, como el ejemplo que ponía antes del coche, del Ford T, con respecto al Ford que se puede producir a día de hoy, en México, por cierto, no en Estados Unidos, bueno, pues la producción de ese valor de uso que es el coche, que es un producto de consumo final, pues se ha disgregado, se ha disociado en muchas ramas industriales nuevas y en muchos productos nuevos. Otro buen ejemplo sería el teléfono Apple. Apple, que antes se ensamblaba en China, ahora se va a empezar a ensamblar en la India, que parte de los elementos se producen en Taiwán, otros elementos se pueden producir en Túnez, otros se pueden producir en Indonesia, elementos, digo aquí, electrónicos, por lo tanto vemos que se va a producir en un sitio pues un proceso parte del proceso capitalista que engloba un tipo de trabajo concreto específico en un país específico, otro trabajo concreto específico en otro país específico, todo ello siempre optimizando las ganancias del capitalista y que, bueno, finalmente pues el software se va a hacer en Estados Unidos. Con lo cual tenemos el diseño y el software, lo que sería la propiedad intelectual desarrollada en los Estados Unidos, los chips, algunos desarrollados en Taiwán, otros en Túnez y finalmente el ensamblaje pues en la India. Entonces tenemos ya cómo Marx nos va explicando cómo el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de los mercados va a generar estas cadenas globales de valor. Cadenas globales de valor que van a demandar y que solo van a darse en tanto en cuanto la circulación pues, pueda darse de forma eficiente. Otro fenómeno que va a facilitar en general la circulación, pero bueno, también todo lo que sería el proceso de producción capitalista, es que el proletariado mundial se va a expandir. Mucha más parte de la población va a ser desposeída de los medios de producción y va a ser sometida al trabajo asalariado. Por lo tanto, pues va a haber mucho más trabajo impago, digamos, en posibilidad de ser enajenado, ¿no? En posibilidad de ser robado. Punto cuarto. Los rentistas, los que antes eran rentistas, pasan a ser capitalistas agrícolas. Siguen siendo rentistas, pero van a adoptar pues, medidas de producción capitalistas. Y por último, va a haber mercancías que antes no eran mercancías, como por ejemplo la vivienda. Tanto la vivienda como el trabajo antes no aparecían como productos mercantiles, ¿no? Que podían ser comprados. Ahora sí, ¿no? Lo que vemos es cómo se va expandiendo, digamos, la diversidad del mercado en muchas facetas. Y hasta aquí sería el punto C. Los puntos que siguen podría desarrollarlos ahora, pero mejor lo dejamos de cara a la próxima semana, al próximo martes, y los tratamos con más detalle porque, bueno, de hecho tiene elementos bastante interesantes, en mi opinión. Entonces, bueno, pues si se quiere comentar algo hasta aquí o ha quedado alguna duda. No, efectivamente es un apartado muy, muy interesante. Solo comentar algunos errores de traducción. Hay bastantes, pero algunos hacen incomprensible el texto. Solamente dos voy a comentar. En la página, a ver, momento, que lo encuentre. En la página 235, en las 15 últimas líneas, 10 últimas líneas, dice: claro está que en la cabeza del economista no cabe el que la forma social determinada de estas cosas frente al trabajo y su determinabilidad en cuanto a momentos del proceso de trabajo no deben aparecer mezclados y confundidos como aparecen en la cabeza del capitalista. Bueno, pues el original es justo el contrario. Lo que dice es que el economista le ocurre igual que al capitalista, con lo cual la traducción sería: claro está que en la cabeza del economista hay que borrar, no cabe el qué, eso desaparece. En la cabeza del economista, la forma social determinada de estas cosas frente al trabajo y su determinabilidad en cuanto a momentos del proceso de trabajo aparecen mezclados y confundidos como aparecen en la cabeza del capitalista. El no deben también hay que borrarlo. Y había otra más, no tan grave, más breve, que no termino de verla.
Es decir, es que el sentido que tiene es justo el contrario de lo que dice en el texto el traductor. En la página 242, en las primeras líneas, dice, y una vez que existe el capital, a base del mismo modo de producción capitalista se desarrolla el mantenimiento y la reproducción de este divorcio, en escala cada vez mayor hasta que se llega al retorno histórico. Esa palabra retorno no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. El original alemán, Die Geschichtliche Umkehr, se refiere al giro histórico. Hasta que se llega a ese giro histórico, a esa transformación histórica, pero hablar de retorno no es que en castellano tiene sentido de volver hacia atrás, y no es eso lo que se refiere más. Habla del momento en que se produce el giro hacia la producción estrictamente capitalista. Bueno, pues la semana que viene seguimos, entonces.